quiero contar que nosotros hablamos con Pedro, porque ¿cuántos impulsivos hay en este lugar? Todos, ¿no? Y Pedro me decía, no tomo más. No, ¿cómo no vas a tomar más? O sea, los médicos están puestos por Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser obedientes y tenemos que orar. Y el médico va de a poco a sacar la medicina. Bueno, en medio de todo esto, para los que no saben, porque a lo mejor algunos piensan que prediqué específicamente para algunos, ¿sí? Vieron que por ahí uno, esta pastora sabe lo que, ¿viste? Porque a veces pensamos, sabe lo que me pasa, entonces predicó para mí. Como somos tan importantes, nos sentimos el ombligo de la iglesia. Y decimos, predicó para mí. Bueno, les quiero contar que hace un mes que vengo predicando para mí. No sé ustedes, pero vengo predicando para mí porque Dios me viene hablando muchísimo de la confianza. Me viene hablando muchísimo de la dependencia a Él. Y qué difícil es entregarnos y confiar ahí a los brazos de Jesús, depositarnos en los brazos de Jesús cuando las cosas no están bien. Cuando te diagnosticaron una enfermedad, cuando perdemos un trabajo, cuando se nos rompe algo importante, o cuando alguien me decepciona, ¿sí? Difícil es creer en medio de la crisis, es difícil. Es difícil creer en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento, y ahí muchas veces entramos en un tire y afloje. ¿Con quién? Con el Señor. Porque, por un lado, nosotros creemos y decimos que Dios es Dios, sabemos quién es Él, pero cuando estamos en medio de la situación, parece que no es lo que nosotros creemos, y nos basamos, en vez del Dios poderoso que tenemos, nos basamos en las circunstancias que estamos atravesando. Y que en realidad eso nos pasa a todos. Porque yo he tenido momentos de mucha fe, pero también he tenido momentos de duda terrible que le he dicho, Señor, pero vos dijiste. Y sí, yo dije, confía. El tema es que a veces la duda nos gana. Y Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo que vos estás atravesando, Dios está permitiendo para que tu paciencia y tu fe crezcan. ¿Sí? Y lo primero que dice es buscar en alguien que nosotros podamos ver de la Biblia fielmente que ha sido paciente. Tenemos la vida de José el soñador. Todos conocemos esa historia. Y este José fue perdiendo primero la familia, después la reputación, después la libertad, y tuvo muchos años sin evidencia de que Dios esté con él. Y yo me ponía a pensar, porque viste, yo escribo y después me pongo a pensar en lo que escribo. Y yo decía, no, él tuvo evidencias que Dios estaba, pero no como él quería que esté. Porque Dios le había dicho, bueno, vos vas a estar, porque los sueños que tuvo, Dios le había dicho que él iba a estar en una alta posición. Aún sus hermanos y sus padres se iban a tener que postrar delante de él. Dios se lo dijo, él lo creyó, él estaba firme en eso, pero las circunstancias no mostraban eso. Pero él donde estuvo, él permaneció. Un día escuché una prédica de Cash Luna que decía, imagínate a José, los hermanos lo tiran en un pozo, lo quieren matar, la mano de Dios, misericordia de dos de los hermanos mayores que dijeron, no, estamos locos, no podemos derramar sangre de nuestro hermano, vendámoslo. No dijo, vamos a rescatar, vamos a venderlo, de paso tenemos unos pesitos, ¿sí? Lo vendió, lo vendieron. Tuvo como esclavo. Imagínate, viene Potifar, el que estaba ahí, sobre todo, y va a buscar un esclavo. Imagínate a José. ¿Cómo estarías vos si te venden con esclavo? No puede ser, mi vida, tan mal, todo me sale mal. No, para que lo compre Potifar, José se tuvo que lavar la cara, peinarse bien, pararse derecho. Decía, acá estoy yo, soy el más fuerte, el mejor, el que más te conviene, mirame a mí, llévame a mí. Y la gracia de Dios estuvo sobre José y fue llevado. Y vos decís, bueno, por lo menos ahora la voy a pasar bien,
ahí sirviendo a Potifar, y la mujer que lo ve y tiene que salir corriendo desnudo. Y vos decís, che, pero estaba todo bien y ahora esto. ¿Y ahí qué pasa? Lo meten de nuevo en la cárcel. Y vos cuando ves en lo más oscuro de la cárcel, porque ahí las cárceles no eran como las de ahora, eran un hueco donde no había baño, donde no había luz, lo meten ahí y él empieza a levantarse. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba con él. Y dice que estuvo sobre todo en la cárcel. Y vos ahí ves una oportunidad. ¿Viste? Yo no sé ustedes, pero a veces vemos las oportunidades. Y vos decís, hago esto y Dios se va a mover y empezás a ver toda la obra de Dios que va a hacer según tu forma. Entonces yo creo que José dijo, ahora le revelo el sueño a este, le revelo el sueño a este, ya estoy donde Dios me dijo que está. 2 años. Se olvidaron de lo que, el favor que les hizo, hasta que llegó el tiempo de Dios. Y cuando llega el tiempo de Dios, no hay nada que pueda parar el tiempo de Dios. Y él fue el segundo en todo su reino. Primero era el rey y después él. Entonces, muchas veces nosotros no vemos en medio de todas las circunstancias la mano de Dios. Pero José creía que él era digno de confianza y su fidelidad era mucho más grande que cualquier situación a las que se tenía que enfrentar. El tema es que nosotros vemos las situaciones y no vemos el Dios grande que tenemos, el Dios poderoso, el Dios que cumple sus promesas. Él enfrentó la tensión de la experiencia que no coincidía con la promesa. Y generalmente las circunstancias no coinciden con la promesa que Dios nos ha dado. Entonces, él tuvo que afirmarse en su fe. Y en el momento preciso, Dios le da un superpuesto, un puestazo. Le da el mejor del mejor. ¿Sí? Porque Dios tenía un plan y Dios en su tiempo cumple su plan. Y con vos y conmigo pasa lo mismo. Entonces no desesperemos con las demoras. ¿A cuánto le gustan las demoras? Pero en las demoras Dios trabaja con nosotros. ¿Sí? Pasó con Job, pasó con Abraham, pasó con Pablo, pasó con Pedro. Entonces no nos demos por vencidos. Las pruebas son cosas seguras en nuestra vida, pero no pueden controlarnos mientras nuestra fe pueda descansar en el carácter de quien es Dios. En el carácter del Dios fiel que tenemos, del Dios que promete y cumple, del Dios que nos dice que nosotros vamos a triunfar en todas las cosas por medio de Jesús. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía. ¿Por qué? Porque ya Él venció el mundo. Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas a Jehová. Cuando esperamos en Él, vamos a ver la victoria. Y ustedes saben que su palabra siempre nos advierte, siempre. Y el Señor en su palabra nos advierte de no tener un corazón incrédulo. ¿Qué es un corazón incrédulo? Que no tiene fe. Un corazón que no cree, pero que no cree a la manera de Dios. Y nuestro corazón no se endurece de un día para otro. ¿Vieron cuando vos mirás a una persona y decís, qué corazón duro que tiene? Eso no pasó de un día para otro. Eso pasó a través de que esa persona no creyó en Dios 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces su corazón no cree y se va endureciendo. Y un corazón incrédulo es peligroso, es muy peligroso. ¿Sí? Vamos a leer, no es la palabra, pero quiero que leamos Salmo 95, del 7 al 11. No lo tengo anotado, Germán. Salmo 95, del 7 al 11 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros
el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Qué dice? O sea, que somos ovejas de su prado y ovejas de su mano si oímos su voz. Ahora, si no oí su voz, hay un problema. ¿Qué más dice? No endurezcáis vuestro corazón. Y a veces nosotros pensamos que lo que endurece el corazón son las circunstancias, pero no, lo que endurece el corazón somos nosotros mismos. No endurezcáis vuestro corazón como en Memba, como en el día de Masash en el desierto. Eran lugares de donde estaba el pueblo de Israel. Y dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve angustiado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Tantos años estuvimos y no conocimos sus caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Y si nosotros pensamos en esta palabra, es una palabra muy dura. Es una palabra donde nos dice que constantemente Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos habla, pero nosotros no entendemos sus caminos, no entendemos lo que Él quiere. Y dice que Él con el pueblo de Israel se tuvo que levantar en su furor, porque era un pueblo que no entendía. Segunda de Corintios 13:5 también nos exhorta, Segunda de Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Y sabes cuál es nuestro problema? Que nosotros siempre examinamos al otro. Siempre miramos lo que hace el otro, siempre miramos lo que hace el hermano, miramos lo que hace la pastora, miramos lo que hace la mujer, miramos lo que hace el marido. Siempre examinamos a otros, pero el Señor, y te acordás que dice, si oyeres hoy su voz, te está diciendo, si vos escuchás la palabra, ponela por obra. Y dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en fe o no. Probate a vos mismo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Yo te tengo que decir que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ahora hay que ver si estamos reprobados o estamos como a Dios le agrada, si seguimos sus caminos, si vamos en pos de sus obras. Entonces nosotros tenemos que saber que Cristo está en nosotros y nosotros mismos tenemos que probarnos a ver qué Cristo quiere que nosotros saquemos de nosotros, porque eso que tenemos que sacar corresponde a nuestra vieja vida. Entonces, si Dios me habla, yo tengo que estar dispuesto a escuchar y obedecer su voz. ¿Sí o no? Pero a veces Dios me habla y no quiero escuchar su voz, pongo excusa. A veces Dios te dice, perdona, tené paciencia. ¿Qué hacemos nosotros? No perdonamos, no tenemos paciencia. ¿Y qué hacemos ahí? No escuchamos su voz. Porque el Señor nos dice, vos tenés que perdonar como yo te perdoné. 70 veces 7. Y no lo hacemos y nos cuesta. Y no escuchamos, porque eso es no escuchar su voz. Pero si nosotros escuchamos su voz, oímos y obedecemos, de esa forma nosotros podemos ser protegidos. Y yo quiero que hoy veamos algunas actitudes para que nosotros podamos examinarnos y podamos cuidarnos de tener ese corazón que se va endureciendo. Y vamos a leer Hebreos. Hebreos va a ser nuestro texto base. Hebreos. Espérenme un gatito. Hebreos 3, del 7 al 19, vamos a ir leyendo. Y vamos a leer primero el 3 del 7 al 8. Tenemos que escuchar la voz de Dios.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Está hablando que nosotros no seamos como el pueblo de Israel, que no seamos como cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Dice, no endurezcas tu corazón. ¿Y por qué puede decir no endurezcas tu corazón? Yo te voy a decir un ejemplo práctico, lo que hacemos todos. La palabra de Dios se larga y vos lo primero que pensás es en tu esposo, en tus hijos, antes de pensar en vos. Eso es endurecer el corazón. Porque cuando vos, el Señor te da una palabra que es para vos y vos estás pensando que le haría bien a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo o a tu vecino o a tu hermano, estás endureciendo tu corazón porque no estás recibiendo lo que Dios quiere hablar a tu vida. Entonces dice, no endurezcáis vuestros corazones como aquellos que anduvieron por el desierto. Cuando vos escuchás la voz de Dios siempre va a exigir una respuesta. Y este es un consejo real y práctico para nosotros. Y yo pensaba en un ejemplo, ¿sí? Decime si no escuchaste alguna vez a alguien que te contaba una experiencia. O vos cuando le hablaste a tus hijos. Yo me acuerdo cantidad de veces que le hablé a mis hijos y yo le dije, no hagas esto, porque mirá, a mí me pasó esto, estas fueron las consecuencias. Y nosotros muchas veces le contamos experiencias a otra persona, a nuestros hijos o a otra persona, y luego le advertimos, mira, no hagas esto, porque a mí me pasó esto. Y vos esperás que el otro te escuche o no. Vos esperás que el otro te escuche y aprenda de tu ejemplo para que no se dé la cabeza contra la pared. Para que no cometa los mismos errores. ¿Y qué pasa? Cuando vos hablas con tus hijos, ¿qué pasa? Y dicen lo mismo que solíamos decir nosotros. Porque a veces nosotros nos olvidamos que nosotros también fuimos chicos y dijimos lo mismo. Y a mí no me va a pasar. Eso le pasan a otros. ¿Sí? O peor, ¿qué sabe? ¿Cuántas veces le dijiste, o no le dijiste, yo le llegaba a decir a mi mamá, ¿qué sabe esta? Me rompía la cabeza. No se lo decía, pero lo pensaba. ¿Qué sabe? ¿Cómo no va a saber con la experiencia de los años? Ni siquiera buscando a Dios, la experiencia que te dan los años. O, mucho peor, ¿no? Debe ser igual, ¿qué me importa? Y encima tenemos esas personas, como era yo, que decía, yo me quiero dar la cabeza contra él, viste que nosotros somos así potentes, yo me quiero dar la cabeza, quiero tener mis propias experiencias. Y nos ponemos así en ese plantel de orgullo, de decir, no, yo puedo. ¿Y por qué? Nosotros tenemos que saber que todas nuestras acciones, buenas o malas, van a tener consecuencias. Porque hay una ley en la Biblia que es de la siembra y de la cosecha, que según vos hagas, vas a cosechar. Y lo bíblico es escuchar la voz de Dios y aprender de esas personas que Dios puso ahí, de sus acciones. Y la Biblia está llena de consejos buenos y malos con los que podemos nosotros aprender. Los israelitas pusieron a Dios a prueba, ¿sí? Y se apartaron. Éxodo 17, del 1 al 7. Vamos a refrescar la memoria. Creo que todos conocemos estos pasajes. Todos conocemos al pueblo de Israel, sabemos la experiencia. Yo muchas veces, cuando he predicado años anteriores, he dicho que si yo hubiese estado en el desierto con el maná, yo no hubiese juntado para el día. Y Dios te dijo juntar para un día. No, yo hubiese juntado para 2 o 3 por si me falta. Lo que pasa es que nosotros no somos sinceros. Decimos, no, yo hago lo que Dios dice. Mentira. Si tenemos una duda en el corazón, hubiésemos juntado 3, 4 días y después nosotros decíamos, ay, porque el pueblo de Israel, no, somos igual al pueblo de Israel. Y Dios lo que quiere es formar una conciencia que nosotros podamos entender que no tenemos que ser como el pueblo de Israel. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto
de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Primer problema, no había agua. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y yo pensaba, pobre Moisés, ¿no? No iban y le decían, Dios, dame agua. No, dame agua, Moisés, vos me sacaste, dame vos. ¿Y qué podía hacer Moisés? Si era hombre como ellos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué te enojas conmigo? ¿Por qué tientan a Dios? Así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Y qué pasó? Murmuró. Murmuró contra el elegido de Dios. Y dijo, ¿por qué nos hiciste, el pueblo decía, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? ¿Y qué? ¿Moisés no tenía también sed? ¿Por qué nos hiciste subir para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Estaban enojaditos. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masash y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahora pensá, ¿cuántas veces tentaste a Dios? Y pensemos todo el contexto. El Señor los libera. Primero los libera y no así nomás. Les hace ver 10 plagas donde todos estaban comidos por las moscas, por los tábanos, y ellos andaban libres sin ninguna roncha. Donde salían sapos hasta de los zapatos, y ellos estaban sin sapos. Donde el agua estaba con sangre, pero ellos donde pasaban el agua estaba limpia. Los sacó de Egipto, los liberó con mano poderosa. Los sacó ricos, porque la gente le daba todo el oro. Le decía, Tomás, andate, andate. Y le daban todo el oro. Estaban ahí, divide el mar en dos, pasan en seco. Los rescata de un ejército poderoso, porque ellos pasaron en seco y el ejército murió ahogado. Los guía, los cuida, los protege, los alimenta. Pero el pueblo de Dios frustrado se queja. Ahora vos decime, ¿Dios te cuida? ¿Dios te guía? ¿Dios te protege? ¿Dios te alimenta? ¿Por qué te quejas? Se quejaron porque tenía sed. Y yo puedo entender, estaban con sus hijos en medio del desierto, el calor, la arena, la roca, la sed, sin comida. Sin comida podían vivir 1 o 2 meses, pero sin agua podían estar 3 o 7 días. Estaban desesperados. Entonces, en la desesperación, ¿qué comenzó? La murmuración. Y empezaron a quejarse entre sí. Esto no pasa en la iglesia de Cristo. Empezaron a quejarse entre sí, ¿viste? ¿Viste, Tami? ¿Viste? No hay agua. Este Moisés que nos sacó, ¿viste? Y me dice que yo por mí, tengo una sed bárbara. Y entonces iba, ¿viste? Porque no le alcanza con uno, iba al otro. ¿Viste, Pedrito? Ay, Dios, no puede ser, no tenemos agua. ¿Sí? Entonces, en medio de la desesperación, el pueblo empezó a murmurar, empezó a quejarse. Y entonces, finalmente, fueron y hablaron con él. ¿Sí? Pero fueron a hablar con él quejándose. Imagínate, vos que nos sacaste de Egipto, porque así le dijeron, vos nos sacaste de Egipto, ¿sí? Vos nos trajiste a todo este lugar. Éxodo 17:2. Dice, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos.
Y Moisés les dijo, ¿por qué se enojan conmigo? ¿Por qué tientan a Dios? Cuando nuestra frustración no se la entregamos a Dios, cuando nuestras quejas no se la entregamos a Dios, empezamos a cuestionar todo, incluyendo lo que Dios ya hizo. Pero ¿sabés en quién lo descargamos? En los que tenemos cerca, en los que estamos al lado. Como estamos frustrados y esa carga no se la dejamos a Dios, vamos y nos descargamos con el que tenemos más cerca. Pero ¿sabés qué fue lo bueno? Que Dios no actuó igual. Y hoy yo te quiero decir, vos no tenés que actuar así. Porque Moisés no actuó igual que el pueblo. 17.4, Éxodo 17.4, dice, entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean, Señor, me estás por matar, hacer algo. Moisés fue a Dios, ¿sí? Fue a Dios confiando, fue a Dios sincero, y Dios no lo reprende, Dios no lo echa afuera. ¿Sabés qué hace Dios? Dios le da una solución. Porque Dios le dice, bueno, anda a agarrar a los ancianos, ahí los que están al lado tuyo, pasá por entre el pueblo, agarrá la pera, golpeá la pera, ahí van a tener agua. Qué fácil que era ir a Dios. Dios le da la solución. Dice que juntamente con la prueba, Él envía la salida. Pero nosotros primero nos quejamos, primero murmuramos, y después algún día vamos a Dios. Y es Dios el que nos va a dar la salida. Dios nos va a dar la salida. Se le acabó el agua, se le acabó la fe. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si Mauri me dice, vení a buscarme? Yo ya lo tengo re en claro, no lo voy a buscar, que se venga caminando. Pero ¿qué pasaría en mi fe? Porque va más allá de lo que pueda pasar afuera. Afuera yo le diría, venite caminando, pero ¿y adentro mío? Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira lo que está dentro del corazón. ¿Qué pasaría en mi corazón? ¿Cómo me sentiría yo en mi corazón? Porque eso es lo que yo tengo que meditar. ¿Se me acabó el agua? ¿Se me acabó la fe? Todos tenemos que meditar en eso. Su rebelión, la rebelión del pueblo de Israel, les impidió el descanso, hermano. Números 14 del 21 al 23. ¿Saben por qué me detengo en estos pasajes? Son largos, pero me detengo porque es como nosotros actuamos, como nosotros nos movemos. Dios dejó estos pasajes para que nosotros nos podamos reflejar, podamos meditar y podamos entender que no nos debemos mover de la misma manera que se movió el pueblo de Israel. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, está hablando Dios. ¿Sí? Todos los que vieron mi gloria, ¿cuántos de los que están acá vieron la gloria de Dios? En algún momento vos dijiste, este fue Dios, no pudo ser otro. En algún momento vos dijiste, no entiendo, pero fue Dios. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces. 10 veces se levantaron contra mí, dice el Señor. Y no han oído mi voz. Por eso empezamos. Si escuchamos su voz y obedecemos, ahí es donde Dios actúa. Pero ellos no escucharon. Y como no escucharon su voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. O sea que cuando nosotros no escuchamos su voz, irritamos al Señor. El próximo. Hasta el 23. Vieron mi gloria, vieron mis señales en Egipto, vieron mis señales, las señales no son garantía de nada. Viste que a veces nosotros, yo por lo menos digo, si ve un milagro va a creer. Con los milagros vos no crees, porque ellos vieron señales, vieron milagros, vieron un montón de cosas, y igual fueron rebeldes, no creyeron, despreciaron lo que Dios tenía para ellos. No creyeron que Dios es poderoso para cuidarlos. No tuvieron fe.
¿Y sabe cuál fue el resultado? No entraron en el reposo. No alcanzaron las promesas. Se negaron a confiar. No conocían al Dios de poder que los libró. Y entonces empezaron a escuchar su propia voz. No vas a poder, no sirve, no funciona. Entonces nosotros tenemos que meditar qué voz estamos escuchando. Porque las voces a nuestra mente vienen, pero vos decidís qué voz escuchar y a qué voz obedecer. Segundo, la primera manera es escuchar su voz y hacerle caso. La segunda es cuidar nuestro corazón. Es animarnos diariamente los unos a los otros. Cuando vos animás a alguien, estás cuidando el corazón de esa persona. Cuando vos exhortás a alguien, vieron que esa palabra exhortar suena feo, parece reto. Pero cuando vos exhortás a una palabra, vos no la estás retando, vos la estás alentando a que siga adelante como Dios quiere. Y sigamos leyendo Hebreos 3, del 13 al 14. Dice, antes, exhortaos los unos a los otros, cada día. O sea, en ese cada día, en ese donde dice hoy, hay una urgencia. ¿Está ahí? Antes, exhortándolos los unos, o sea, antes yo tengo que decirle, dale Pedrito, dale, mira esto lo está haciendo mal, dale José, esto el Señor quiere que cambie, eso es exhortar. Dale que vos podés, dale que hay victoria, Cristo ya nos dio la victoria. Entonces, antes exhortándonos los unos a los otros, ¿cuándo? Cada día. Entre tanto que se dice, ¿cuándo? ¿Mañana? Hoy. Hay una urgencia, tiene que ser hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros cuando estamos mal? Vemos todo mal. Cuando estamos mal, no podemos ver con los ojos de Dios. Cuando estamos mal, empezamos a endurecer nuestro corazón. Porque dice, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que exhortarnos todos los días, animarnos? Porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Te acordás cuando llegaste a Cristo? Te decían, andá, dale un beso a la pared que Dios va a hacer esto. Vos ibas, le daba un beso a la pared porque vos creías. Vos confiabas que Dios es poderoso. Bueno, esa confianza tenemos que seguir teniendo. Esa confianza tiene que permanecer en nosotros. Hebreo nos habla de la importancia de estar en una congregación. ¿Sí? Él nos anima, nos exhorta continuamente, recordándonos que un corazón endurecido se aleja de Dios. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en vosotros, presta atención, ese no lo oímos. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros ningún corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Será que acá puede haber corazones malos de incredulidad? Si somos más buenos. Dios me habló profundamente en esto. Guarda, que no haya en vosotros un corazón malo de incredulidad. ¿Incredulidad de qué? De no confiar en Dios. De ese no confiar en Dios te haga apartarte del Dios vivo. Un corazón que se resiste a creer. Y ese corazón que se resiste a creer, Dios lo habla como un corazón malo. Un corazón que niega la confiabilidad y la fidelidad de Dios. No solamente de boca. Porque yo con mi boca puedo decir, Dios es grande, Dios es poderoso, yo creo, pero Dios conoce las intenciones de mi corazón. Dios sabe lo que hay dentro mío. Yo cuando me presento ante Dios, yo no le niego cuando yo dudo. Yo le digo, Señor, no puedo ayudar, no puedo creer, ayúdame en mi credulidad. No me sale creer.
Si yo sé que vos sos fiel, pero no me sale, ayúdame, Espíritu Santo, porque esa es la manera que nosotros nos tenemos que presentar delante de Dios. Nuestra boca tiene que declarar lo que hay dentro para que Dios pueda actuar. Ese es un corazón que se niega a escuchar, que se niega a obedecer, que se niega a creer en el Dios poderoso que tenemos. ¿Y sabes qué? Esa es una puerta abierta a las mentiras del enemigo. No le dejemos puertas abiertas al enemigo. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque viste que nosotros vamos por impulso. Vemos que allá, ¡ay, mirá lo que pasa allá! Me quiero ir para allá. Che, Dios te plantó, sostenete. Porque Dios te guía, Dios te cambia, Dios te mueve. Sostenete. No escuches las voces del enemigo. Es necesario que nosotros aprendamos. Dice, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Es el Señor el que prueba nuestra mente. Es el Señor el que escudriña lo que hay dentro nuestro. ¿Sabes para qué? Para probarnos. Al otro, no a nosotros mismos. Y Él nos va a dar según el fruto de nuestras obras. Por esto debemos animarnos, para protegernos del engaño. No sé si ustedes saben, pero participar en la comunión de la iglesia protege nuestra alma. Hermanos, la iglesia es el regalo que Dios nos dio. Es el regalo para su pueblo, porque nos necesitamos unos a otros. Es parte de tu caminar en Cristo. Es parte de tu caminar contra el engaño del mundo. Y sí, en la iglesia pasan cosas. ¿Sí? ¿Vieron cuando dice, hijo chico, problema chico? Hijo grande, problema grande. Iglesia chica, problema chico. Iglesia grande, ni te cuento. Ni querés saber. Porque a veces nosotros vemos lo de afuera, pero hay cuando te metes adentro. Porque somos personas conflictivas, personas que muchas veces vienen rotas, que te tenés que enfrentar con otro que está roto. Pero Dios en ese enfrentamiento hace que vos sanes. Dios hace que vos mejores. ¿Cuándo? Cuando te examinas a vos mismo. No cuando andás examinando al otro. Cuando vos podés examinarte a vos mismo, es donde Dios te sana. ¿Amén? La iglesia es un regalo que nos protege, que nos fortalece. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a los otros. Tenemos que darnos ánimo unos a los otros. A través de tu amor a Dios y de tu fe en cada batalla personal. Los otros días me dijeron, yo doy gracias a Dios porque veo en vos la valentía. Porque hay personas que me conocen desde años. Ayer mi hija me mató de amor. Yo sé lo que esperaste esto. Y cada uno tiene sus batallas personales, pero cada uno debe tener esa confianza en Dios. Pero ¿cuántas veces mis hermanos, la iglesia, no solamente esta, la iglesia de Rosario, otras congregaciones, otros hermanos, han sostenido mis brazos? ¿Cuántas veces han venido? Vos podés, seguí adelante, mira a Cristo. Porque es la iglesia la que nos levanta. Es la iglesia. Nosotros tenemos que ser de esa iglesia que levante al caído, de esa iglesia que sostenga al que no tenga fuerza. ¿A cuántas personas llamaste esta semana porque no las viste? ¿A cuántas personas? ¿Cuántos se acordaron de llamarla a Nildi? Que hace un mes y una semana que no se congrega. ¿Cuántos pudieron ir y decirle, Nildi, vine a orar con vos? Porque eso es exhortar. Eso es amar. Pero después nos llenamos la boca diciendo que en la iglesia no hay unidad. ¿Y cuántos dejaron para unirse al que necesita? ¿Cuántos vieron que hay un hermano que anda medio ahí, pum, para abajo? ¿Cuántos mensajes le mandaste? ¿Cuántas veces fuiste y te acercaste y le dijiste, vamos hermano, te estamos esperando, te necesitamos? ¿Cuántas personas hay? Porque todos esperan, pero la iglesia somos nosotros.
Che, pastora, hace un mes y pico. Yo lo llevo contado con las dedos, el que no viene hace tanto. Y el que no viene hace una semana también lo llevo contado. Pero la iglesia somos todos. La iglesia depende también de vos, de que vos te muevas, de que vos vayas y tengas misericordia del caído. De que vos vayas y digas, che, le voy a mandar un mensajito. Y no, pero si hablo le apifeo. Porque viste que hay personas que dicen, no, pero si le mando un mensaje capaz que meto la pata. Mandale palabra, hermano. Mandale palabra. Si la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, mandale palabra para que refuerce su fe. Entonces en la iglesia nosotros somos edificados y tenemos la responsabilidad de animar a otros. Ay, pero a mí nadie me anima y a mí tampoco nadie me anima a veces. Y yo voy a la presencia de Dios y me animo solita. Tenemos que aprender eso, ¿sí? Porque es nuestra responsabilidad. Es ahí donde empezamos a crecer en el amor de Cristo, donde la fe empieza a ser esa batalla personal que se construye en una comunidad piadosa y juntos nos protegemos de la incredulidad. La fe verdadera permanece hasta el final. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Participamos en Cristo por la cruz. No es solo cómo empezamos, sino cómo perseveramos. La perseverancia es la evidencia de la fe, porque la salvación es un regalo eterno. La salvación ya la tenemos, pero nosotros cuando caminamos con Cristo enfrentamos desafíos, pero tu fe es la que tiene que persistir. Y eso evidencia la salvación que vos tenés. Los israelitas no tenían fundamento en su fe. Nosotros sí. Nosotros permanecemos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Y por último, nosotros debemos aprender del fracaso ajeno. Hebreos 3, 16 al 19. Hebreos te da una serie de preguntas que me tengo que hacer yo. No que le tengo que hacer al otro, que me las tengo que hacer yo. Dice, preguntas para reflexionar que nos pueden guiar a la verdad de Dios. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Pensad, ¿quiénes fueron? ¿De quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel, pero también está hablando de nosotros. ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿Cuándo provocaron? ¿Cuándo provocamos nosotros a Dios? Cuando Dios nos habla y no le hacemos caso. Cuando escuchamos, pero no somos obedientes. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? Ni uno se salvaba. Próximo. Hasta el 19. ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Lo oyeron? ¿Lo provocaron? ¿No vieron su mano? Porque a veces decimos, si Dios hace esto, ¿sabes cuántas veces escuché? Si Dios me da este trabajo, si Dios sana si Dios... No es garantía. Ver la mano de Dios no es garantía. Lo que Dios quiere es una transformación adentro nuestro para poder seguir adelante. Dice, ¿no vieron su mano? ¿Dios no los condenó? ¿Dios no los condenó por su pecado? Les dijo, van a entrar, pero no entraron por la desobediencia, por no creer, por tener un corazón de incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ese corazón de incredulidad? Vieron las obras y no creyeron.
Vieron y aún dudaron. A Jesús le pasó lo mismo con sus discípulos. Vieron las señales, pero dice que comieron el pan, se saciaron y se olvidaron de las señales. Porque de toda la gente que Jesús alimentó, y vos decís, no, si Dios me da esto, yo voy a creer. Pero de toda la gente que Dios le dio de comer, de todas las cestas que sobraron, ninguno lo siguió a Jesús. Porque se saciaron, ya comieron y tuvieron lo que necesitaban. Era un entusiasmo pasajero por una acción piadosa. Y eso no conduce a una fe verdadera. El cristianismo, ¿sabe qué? No es conmoverse, no es emocionarse, no es venir a un culto, no es ir a un evento, no es ir a una campaña. El cristianismo se trata de una transformación auténtica. Una transformación donde yo decido ser su discípulo, donde yo decido negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. Es una decisión donde empiezo a caminar día a día con Cristo. Y mi fe requiere más que experiencias. Queremos ver que Él nos provea, queremos ver que Él sane, pero eso no fortalece mi fe. Si no, los israelitas hubiesen tenido una fe terrible. La fe de nosotros tiene que estar en los buenos y en los malos momentos. En esas circunstancias donde no está todo bien, ahí es donde realmente se revela lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Hermano, y esto es para que nosotros meditemos. Cada proceso que nosotros estemos atravesando nos ayuda a meditar cómo estamos en nuestro corazón. Nosotros necesitamos confiar en Dios. Necesitamos escuchar a Dios, necesitamos ser obedientes a Dios, necesitamos aprender de los israelitas, necesitamos animarnos diariamente unos a otros, necesitamos proteger nuestro corazón acá en medio del culto, en medio de la congregación, en medio de los hermanos, pero necesitamos perseverar hasta el final, perseverar como al principio. Y este es el poder de un corazón que toma un camino distinto al que pueden tomar muchos. Y confía en Dios pase lo que pase. Y sabes que Dios permite el exterior. Eso tenemos que recordar siempre. Dios permite el exterior para transformar nuestro interior. Y sabes que Dios nos sigue llamando a un descanso disponible para todos. Porque su palabra dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabés qué es? Pusieron a prueba. Dijeron, a ver si puede, ¿será que puede? ¿Y cuántas veces no lo decimos pero lo pensamos con nuestras actitudes? Yo quiero que quede en nosotros esto bien fuerte. Las pruebas revelan nuestro corazón. Las pruebas revelan lo que hay en mi alma. Nosotros necesitamos pedirle perdón al Señor y confiar en Él. Hoy, hermano, yo oraba. Te imaginás cómo oraba, ¿no? Un gozo. Siento que hasta mi cara, ¿viste? Está así, tipo payaso. Siento que tengo una felicidad, pero en medio de mi oración me puse a llorar y le pedí perdón a Dios. En medio de mi oración me puse a llorar y le decía, Señor, perdóname por las veces que yo no te creí. Señor, perdóname por las veces que yo no me arrepentí, por las veces que yo no confié. Perdóname, Señor. Porque yo sé que en medio de mi proceso hubo muchas veces que yo le dije, Señor, ¿por qué? Pero en su bondad Dios tuvo misericordia. En su bondad me hizo ver que pueden venir muchas pruebas. Pero en medio de esas pruebas yo voy a estar sostenida porque sé que el Dios grande y poderoso que tenemos es fiel para estar antes, para estar ahora y para estar después. Amén. Te invito a que te pongas de pie.